Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, estamos en una edición nueva de Cabina Parlamentaria, este espacio para revisar un poco la marcha, el camino de la Asamblea Legislativa y Parlamentaria en el Ecuador. La Asamblea Nacional, que a propósito ha cambiado ya cambió de logotipo. Este logotipo refleja un proceso más de carácter ciudadino, incorporando al proceso de carácter nacional y también el tema de carácter indígena de la diversidad. ¿Qué significa precisamente el Ecuador? Lleva pues como eje central precisamente el epicentro de la obra del mural de la Asamblea, del mural de Osvaldo Guayasamín, que se encuentra en el óbice, en el pleno de la Asamblea Nacional Legislativa. Ese mural que tiene alrededor de 40 años, fue instaurado en el año de 1989 en la Asamblea Nacional. Entonces pues tiene alrededor de 30 y pico de años, ¿sí? Es una grata noticia porque precisamente indica el proceso de cambio de tiempos que estamos viviendo en el Ecuador, ¿no? Y esta otra mariposita que tenía algunos colores con lo que se vino identificando desde el año 2008 hasta el año 2025, pues la Asamblea Nacional precisamente lo ha dejado atrás. Ya es parte de la historia. Esta semana, una semana muy importante, el día lunes precisamente, estamos grabando, por propósito, querida comunidad, estoy grabando el domingo, el Día del Padre. No sé cuándo ustedes vayan a ver esta grabación. Suelo grabar el día viernes máximo, los días sábados. Sin embargo, nos mantuvo detenidos varias horas, cada alrededor de 24 horas, el tema del tema de la guerra entre la entrada en la guerra, más bien, no sé si decirle la entrada en la guerra o la guerra entre Israel e Irán. Entrada a la guerra, ¿por qué? Porque ya venía un proceso de guerra silenciosa, no declarada, entre varios países por el proceso de la hegemonía mundial, en un marco de nueva geopolítica mundial y también por superar la posmodernidad, la crisis de la posmodernidad, ¿no? Ya habíamos dicho en varios de nuestros artículos que este problema para ciertos sectores se podría resolver de manera comercial en el comercio mundial, sobre todo para Norteamérica, Europa, China, Japón. Sin embargo, otros sectores que se están incorporando a la historia, recordemos que el mundo islámico sobre todo, no tiene mayor protagonismo en la historia occidental y esto genera pues algún elemento retrasado de incorporación a la historia. Hay otras personas, otros autores, otras corrientes que versan que la historia no es necesariamente la oficial a que se conversa desde Europa, desde Occidente. Y eso es correcto, estamos de acuerdo con aquello. Sin embargo, no hay otros vértices de historia. Entonces, ya lo que sucedió en el año 2000, lo hemos dicho en nuestros ensayos de política, quienes siguen nuestro pensamiento, de que precisamente la caída de las Torres Gemelas en el año 2001 significó la entrada en el proceso de la historia del mundo musulmán y pues definitivamente esto ahora en el año 2025 el 14 de junio del año 2025 rompe precisamente todo el proceso de carácter de lo que se conocía como la posmodernidad y entra la humanidad definitivamente en un nuevo siglo. Hemos pasado casi 24 horas revisando todos los cables de noticias, agencias de noticias de lo que culturalmente esto será, porque es un tema de carácter. Estamos ya en una tercera nueva fase y ustedes que nos siguen saben muy bien de que precisamente venimos ya desde el año 2000, 25 años atrás, imagínense, en un cuarto de siglo atrás, en donde se publicó un documento del Movimiento Cultura Rebelde en el Ecuador que esa idea de visualizar la contradicción política entre izquierda y derecha ya era obsoleta. Desde el año 2000 han pasado muchas cosas, cayó un gobierno, vino un proceso de cambio nuevamente, Pachacuti
llegó al poder en el año 2003. Luego hubo una caída de un golpe de Estado, luego hubo todo un proceso de una década en donde la democracia cristiana se disfrazó con el fascismo y se puso el faz de socialista, pero escondía otra faz detrás, que era la faz precisamente del neoliberal, del caudillo y de la corrupción. Y luego, pues, estos interinazgos, prácticamente gobiernos perdidos de Moreno, de Lazo, que significó el gobierno fracasado del retorno de la bancocracia, hasta la fase que nos encontramos. Se dice muy fácil, muy rápido, pero pues es bastante complejo. Y a nivel mundial, esto entonces marca una nuevo proceso de análisis. La guerra recién empieza, ¿no es cierto? Se incorpora otro actor por la búsqueda de la hegemonía en el mundo. Está Estados Unidos, está China, está la Unión Europea, que se bifurca como Unión Europea, pero entre varios países. Muy detrás está celosamente vigilante de Gran Bretaña. Israel ha estado constantemente, ¿no es cierto? Tanto en su espacio físico, en el Medio Oriente, pero difuminado el proceso de la ubicación del sistema económico, social, político, cultural, judío en el mundo. Entonces, ¿por qué hago referencia con el documento del Movimiento Cultural Rebelde en el año 2000? Porque este es un nuevo escenario, un nuevo marco, un nuevo piso de análisis del proceso de carácter geopolítico, y lo que hemos venido insistiendo en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en estos últimos 2, 3 años, que ya es demasiado torpe, necio es el término correcto, necio, de que todavía siguen existiendo personas, tanto en la comunicación social, editorialistas, comunicadores, políticos, dirigentes políticos, asambleístas también, que siguen, su cerebro todavía está atomizado, su estructura epistemológica está atomizada en el siglo pasado y siguen hablando de izquierda y derecha. Esa era una concepción cultural, epistemológica en el siglo pasado. En la actualidad no tiene ninguna posibilidad. Es por eso que también vimos, ¿no es cierto? Vemos que fue positivo el desmonte de una terminología demagógica, mentirosa, en donde se estaban cubriendo tras gente como Pierina Correa, por ejemplo, que se decía de izquierda, progresista, es decir, términos que no dicen nada, que únicamente lo que buscan es engañar, ¿no? Las concepciones reales estamos hablando que hay que volver a definirlas, y entre ellas sí está, por ejemplo, el comunismo científico. El comunismo científico tiene ahorita el espacio de volver a tomar posición como eso, como comunismo científico, no con estos vericuetos de izquierdas, de progresismos, de términos ociosos, vacíos, que no tienen contenido social, y más bien entender como categorías económicas, sociológicas, políticas e históricas. Y aquí se viene pues un análisis bien complejo, porque por el nuevo proceso de la estructura militar con el que se enfrenta la guerra, con el que se podría enfrentar, que es la energía atómica o las armas atómicas, en lo militar. En lo político, definitivamente los estados, el proceso de las Naciones Unidas definitivamente queda muy reducido. Habría que revisar el proceso de las Naciones Unidas, si están cumpliendo su objetivo o ya también es un chicle desgastado. En el tema de carácter sociológico, sin duda, pasaríamos, lo que yo he dicho, manifestado en algunas tesis, pero todavía les ofrezco seguir estudiando e ir desarrollando esta idea, el tema de lo que se denomina de la lucha de clases a la lucha de civilización. Y en el campo económico, sin duda, pues está alrededor de la profundización de la revolución tecnológica y un cambio más, una marcha más, una apuesta más en el proceso de la tecnología y también
de el trabajo de las formas de organización a la sociedad humana. Esto recién empieza, es un paso más en la crisis de la posmodernidad. Hay algunas personas que no vivieron ni la crisis de la posmodernidad, ni entienden todavía que el fin de la modernidad. Es por eso, y estos sujetos que no entienden, no han agotado ese proceso de pensamiento, entonces son los que estorban porque están metidos en empresas, en industrias, en partidos políticos, en instituciones públicas, en ministerios, en asesoramientos legislativos. Hay lo que se denomina generalmente alrededor de toda la historia de la humanidad y de la ignorancia como forma de encarnar el desorden, el caos y el retroceso, ¿no? Y hay muchos, precisamente legisladores, que hemos ido conversando por ahí y no agotan estos temas, ¿no? Entonces no tienen esa capacidad de análisis. Y bien, eso nos ha retardado. Entonces estamos grabando hoy 15 de junio del año 2025, es el Día del Padre. Felicidades a todos los padres, 24 horas con cierto retraso. En esta semana la Asamblea ha generado pues algunas actividades, ¿cierto? Ya el día lunes no se convocó y el día martes hubo la sesión número 10, de este periodo legislativo, donde pues hubo el veto a la ley de telecomunicaciones. Se ha tratado, la Asamblea Legislativa ha trabajado sobre el veto de la ley de telecomunicaciones, la ley de solidaridad. Fue un evento que se generó la semana anterior, un triunfo del gobierno, ¿cierto? Y que ha generado cierto debate. Se fue arrastrando ahí también a un legislador en la bancada del correísmo. Definitivamente el correísmo no es el tema, no me gusta hablar mucho de ese sector porque es otro término hueco. Hace referencia a Correa, pero Correa no es un teórico económico ni social, es un caudillo, es simplón, un paria del izquierdismo, condenado por el movimiento marxista-leninista del continente como un verdadero traidor, un ladrón incluso, ¿no? que habría estafado a ciertos brazos político-militares del marxismo para su primera campaña, es decir, un ladrón. Pero ya se va saliendo, ¿no? Habíamos conversado hace algunas semanas, antes de la posesión de este periodo legislativo, respecto de cómo desdar el bloque del correísmo, y está generando pues esa ruta. Se irán resquebrajando y no tiene posibilidad alguna de reestructuración, más allá que dos posiciones por ahí sueltas. Entonces, pues, a tal punto de que esta semana, luego a media semana, se dio otro golpe de carácter legislativo con el triunfo de la ley de inteligencia y contrainteligencia, y ya con muchos más votos, con mucha más votación, y lo que se va generando entonces es una composición firme, sostenida de la mayoría legislativa, y más bien lo que ahí exige es otro proceso de educación político-legislativa parlamentaria a los miembros de la CEDAW. También pues, se ha intentado unificar algunas normas, el caso de la salud, las leyes respecto de la ley orgánica de salud, que la ley de tratación con los pacientes de cáncer y también con los prestadores de servicios. Eso es muy importante. En los hospitales públicos, muchas de las veces, cuando hemos conversado con señoras, guardias de seguridad, personal de pies, trabajan en los hospitales, pero ellos asumen el proceso de que son funcionarios de salud y no son. Eso tiene que estar con una depuración de los servidores, prestadores de ministerio. También otro de los temas que sucedió esta semana es el tema de la ley de defensa de una ley que se presentó y generó bastante ruido de prensa ya en el periodo anterior, el periodo administrativo anterior, estuvo Guillermo Lazo y el periodo legislativo. Sin embargo, hoy el pleno de la Asamblea lo ha vetado, tendrá 30 días para que se da el voto. Las organizaciones proanimalistas han estado de acuerdo, y es más bien algunos sectores del sistema empresarial, con la naturaleza, pollos, aves, etcétera, vacas, los quienes trabajan vacas, etcétera, quienes industrializan la comida, quienes más bien están o han mostrado ciertos grados de contacto. De igual manera, pues, eso es muy importante. No se lo ha dado mayor prensa, vamos a darle mayor seguimiento, trabajar esta semana respecto de cuál es el proceso que ya se inicia,